unos 30 años. Entonces, eh, fue curioso porque él asistió a algunas conferencias mías en Río de Janeiro. Yo creo que fue sobre el año 90, hace exactamente 30 años, cuando fue el Congreso Mundial de Medicina Deportiva para Natación, o sea, el Congreso Médico de Natación que se celebró en Río de Janeiro. La sede del Congreso, si mal no recuerdo, fue un hotel en San Conrado, el Hotel Nacional. Era un hotel que estaba en la playa de San Conrado y ahí fue la sede del evento. Ahí oí algunas conferencias y después fui a Río de Janeiro, invitado por la Confederación Brasileña de Medicina del Deporte. Y bueno, fue cuando conocí a Reinaldo. Y ahí comenzamos una amistad y una relación de trabajo hasta hoy. Estoy hablando despacio porque ahí veo a Arapiraca, mi hermano Arapiraca. Entonces, y hay algunos otros brasileños que ellos son políglotas, ellos hablan de todo. Arapiraca habla hasta chino, para que ustedes sepan. Es especialista en chino. Entonces, bueno, les decía esta breve historia porque así fue como conocí a Reinaldo. Al año siguiente, año creo que 92, era el año de la Olimpiada de Barcelona. Fue una invitación de la Federación de Natación de Goiânia y con el señor Pablo Roberto de Melo, que era el presidente de la Federación de Natación de Goiás, y después de hacer un trabajo ahí en Goiânia por unos 15 días, pues yo tenía algunos compromisos en Río de Janeiro, a invitación también del señor Coracino Unefilho, recientemente fallecido, y él me pidió que si yo, dentro de mis posibilidades, podía ir a Belo Horizonte, porque Reinaldo estaba interesado en intercambiar experiencias, ver ideas en conjunto, los métodos de trabajo que estaba realizando. Y con mucho gusto yo fui allá a Belo Horizonte, al club Minas Tenis de Belo Horizonte. Eso fue inicios de 1992. Sí sé que era el año de la Olimpiada en Barcelona. Y ahí, durante mi estancia breve en Belo Horizonte, primero quedé muy impresionado con el club, que es uno de los mejores clubes, una referencia de los mejores clubes de natación y de natación más fuerte en Brasil. Y, y bueno, el club es un club fantástico y Reinaldo era el jefe de entrenadores de ese club, el jefe del colectivo técnico del club. Y realmente fue muy provechoso para ambos, porque intercambiamos experiencias. Él vio en la práctica cómo era que yo hacía mis estudios y mis controles con lactato, que ya yo tenía algunos años trabajando en eso. Y, y él ya tenía conocimientos también, porque tenía un médico argentino, Juan Carlos Maza, mi amigo, que ya había pasado por ahí, había trabajado con un nadador de él, que era Rogelio Romero. Rogelio Romero fue finalista en la Olimpiada de 1988, un gran nadador de espalda y excelente persona. Y da la casualidad que en aquella época, pues, uno de los principales adversarios de él en el área era Rodolfo Falcón, y yo trabajaba con el colectivo de Cuba, con el colectivo técnico de Cuba como médico, fisiólogo, y muy específicamente trabajos con Falcón. Entonces, intercambiamos experiencias y eso, y fue muy provechoso. Así fue como yo conocí a Reinaldo. Después nos encontramos en diferentes eventos, yo creo que hasta viajamos juntos con la selección brasileña, y recientemente pues tuve la satisfacción de verlo 2 años seguidos, primero en el Campeonato Sudamericano de Natación Abierto, que fue en Lima,
y el año pasado en los Juegos Panamericanos también de Lima. Entonces es una historia de amistad muy bonita que ya tiene 30 años, más o menos. El tema de hoy, después de esta breve introducción y el agradecimiento a ustedes y a Reinaldo por la invitación, pues trata de un tema bastante discutido, que es las características del entrenamiento en jóvenes nadadores. Yo voy a tratar de enfocar también, lógico, en los aspectos morfológicos y funcionales. Yo digo, es un tema muy discutido, porque lo primero que hay que ver, bueno, ¿y qué son jóvenes nadadores, no? Nos estamos refiriendo a edades que van desde los, pudiéramos decir, desde los 9, 10 hasta los 15 años. Si bien, como vamos a ver en este conversatorio, es muy relativo esto de la edad, pero esa sería el intervalo de edad. Y eso comprende fundamentalmente las categorías infantiles y las primeras edades de atletas juveniles. Entonces, queríamos saber qué es lo que sucedía y qué es lo que sucede con nadadores en ese intervalo de edad, que es una edad sin duda complicada, porque es una edad de donde pasa por la pubertad, tanto en el sexo femenino cuanto en el masculino. Estas edades son complicadas porque existen una serie de cambios endócrinos, metabólicos, que pueden, y de hecho, pueden contribuir de una manera hasta negativa en el desarrollo morfológico y funcional de esos niños. Desde el punto de vista médico, se habla más de edad prepuberal y de edad de la pubertad, pero comprende ese gran intervalo de edades que a veces puede comenzar, repito, aunque parezca algo raro, pero puede comenzar desde los 9 años, 9, 10 años, y puede llegar hasta los 15, a veces hasta los 16. Entonces, esa es una primera cosa. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de jóvenes nadadores de esas edades. Y es complicado por lo que dije anteriormente, por una serie de procesos fisiológicos, endocrinos, metabólicos que suceden en esas edades. ¿Cuáles eran las inquietudes que tenía en la década del 80? Estamos hablando de una década donde muchos de los que están asistiendo a la conferencia de hoy, no a este conversatorio, por no llamar conferencia, es un conversatorio, es más importante las preguntas, de tratar de responder esas preguntas, que es lo que yo voy a exponer. Pero estamos hablando de una época donde muchos de los que están asistiendo hoy no habían nacido. Entonces, dos inquietudes grandes. Primero, yo que fui nadador, no fui un nadador de destaque internacional, pero llegué a la selección como nadador, a la selección nacional cubana, sabía que yo tuve un buen desempeño en las edades de infantil. Mis tiempos, según los entrenadores en aquella época, decían que los tiempos que yo hacía, mi especialidad, que era nado de espalda, eran muy parecidos, muy similares a los mejores que hacían los niños en esa edad. Y sin embargo, 5 o 6 años más tarde, otros niños de otros países, principalmente de Europa y Estados Unidos, pues conseguían hacer muchos mejores tiempos que yo. Tenemos a Vinicio. Un abrazo. Bueno, entonces, esa era una inquietud grande. Lo otro era que, bueno, ¿qué sucedía? Que muchos de esos niños nadadores, pues ellos después de los 17, 16 años, pues no continuaban en la natación. O sea, dos factores
eh, importantes que me motivaron, ya una vez médico y especialista, a hacer mi doctor en este tema. Mi tesis de doctorado fue justamente un estudio morfofuncional longitudinal en jóvenes nadadores cubanos. Yo les voy a mostrar porque, bueno, para muchos aquí eso puede parecer una reliquia. En esa época no se digitaba con computador. Aquí está mi tesis de doctorado del año 1987. Entonces, yo guardo con mucho cariño, pero ya le digo, en ese tiempo había que digitar a máquina. Y eran mis inquietudes para ser ya una vez médico especialista y habiendo sido nadador y jugador de polo acuático, tratar de ver si a través de una investigación científica yo podía dar respuesta a algunas de esas interrogantes, algunas de esas preguntas. Y así comenzamos la tesis, el estudio de muestra, el estudio que requiere una tesis de doctorado, que demoró unos 4 años para realizar esa tesis, y la hicimos en 2 grupos de nadadores. Yo tuve todo el apoyo, eso siempre tengo que destacarlo porque en la vida uno tiene que ser agradecido. Y yo tuve todo el apoyo de la Federación Cubana de Natación en la época y del Instituto de Medicina del Deporte de Cuba, donde yo fui director años atrás. O sea, tuve unos 6, 7 años de director del Instituto de Medicina Deportiva de 1980, 1986, 87, y ahí me dediqué más a terminar mi trabajo de tesis de doctorado, ya una vez que no era director del instituto, pero ellos me dieron todo el apoyo para hacer ese trabajo en la escuela de natación que algunos de ustedes como latinoamericanos deben haber tenido referencia, que era la escuela Marcelo Salado, donde quedaban los principales nadadores de Cuba en diferentes edades, no solo el equipo nacional, habían nadadores infantiles, nadadores juveniles, y entonces yo tuve todo el apoyo para hacer esa tesis de investigación, esa tesis de doctorado. Ya yo era médico especialista en fisiología normal y patológica y hice esa tesis de doctorado. ¿Cómo hicimos? Como tenían nadadores que prácticamente vivían en la escuela, o sea, entrenaban y estudiaban en esa escuela, desayunaban, almorzaban y comían, cenaban en esa escuela, salían de pase el fin de semana, pero se quedaban todo el tiempo internados en la escuela. Era muy fácil el control de la muestra. Entonces, entre mi tutor, el doctor José Yáñez, ya fallecido, entre mi tutor y yo, pues, hicimos el modelaje de la investigación y trabajamos con 2 grupos de jóvenes nadadores a partir de los 12 años de edad. Y llevamos esos nadadores durante 3 años en un estudio longitudinal. Uno de esos grupos ya estaba dentro de la escuela, eran nadadores de la categoría infantil que entrenaban con entrenadores de la escuela Marcelo Salado. Y a mí me dieron la posibilidad de escoger un grupo de nadadores de la misma edad y hacerlo como un grupo experimental. Las características de esos nadadores del grupo experimental era que no tenían experiencia de entrenamiento anterior. Sabían nadar, algunos sabían nadar además de crawl, de libre, sabían nadar algún otro estilo, pero era el único requisito y que fueran saludables. Repito, tenía un grupo de 20 nadadores que ya entrenaban en la escuela Marcelo Salado o entrenaban en algunos otros lugares anteriormente, pero tenían como mínimo 3 años de entrenamiento, estaban entrenando ya desde los 9 años. Y ese grupo experimental comenzaba a los 12 años. Ahí hicimos una serie de test fisiológicos, morfológicos, exámenes complementarios, exámenes médicos,
Vimos también algo muy importante que es el estado de maduración de esos niños nadadores, y hasta porque no queríamos que tuvieran niños que estuvieran adelantados biológicamente, y de eso voy a hablar un poquito ahora. O sea, queríamos que las dos muestras, en cuanto a edad y en cuanto a características morfológicas y funcionales, fueran lo más similares y que no tuvieran ningún tipo de enfermedad. ¿Por qué digo esto de la edad? Porque esa es la edad cronológica. Pero ustedes saben que además de una edad cronológica, existe una edad biológica. Entonces, ese era uno de los factores que a mí también me preocupaban mucho, porque en esa etapa prepuberal y puberal, no necesariamente la edad cronológica coincide con la edad biológica. O sea, puede haber un niño de 12 años de edad que tenga una edad biológica de 14, y puede haber un niño de 12 años de edad que tenga una edad cronológica de 10. O sea, que puede haber hasta 4 años de diferencia teniendo la misma edad cronológica. O sea, una edad cronológica de 12, uno puede tener una edad biológica de 14 y el otro puede tener una edad de 10. Entonces, hicimos las pruebas para ver si la edad biológica correspondía con la edad cronológica. Inicialmente, en la muestra de 20 nadadores en cada grupo, tuvimos que eliminar algunos nadadores que no cumplían ese requisito porque tenían, recuerdo que eran 2 o 3 que tenían edad biológica superior. Era el caso, dos tenían edad biológica de aproximadamente 14 años y otros 15 años. Entonces, esos los descartamos para que todos estuvieran dentro de la edad biológica similar. Esto de la edad biológica es algo que se ha estudiado mucho. En aquella época, recuerden, inicios de los años de la década del 80 del siglo pasado, pues se hacía por rayos X de huesos de la mano para ver grado de osificación de los huesos de la mano. Pero ya en la década del 70 hubo estudios muy importantes de un señor llamado Tanner, un médico inglés, T-A-2-N-E-R. Ese médico pues hizo publicaciones muy importantes en cuanto a los estadios de maduración, basado en criterios de maduración sexual. Entonces, nosotros utilizamos dentro de la metodología de la tesis de doctorado los criterios de Tanner para tener la certeza que estábamos trabajando con dos grupos de la misma edad biológica. Es importante esto porque esa diferencia entre edad cronológica y edad biológica tiene hasta repercusión hasta en las competencias. No es justo ese. Y eso es una cosa que he entendido mucho, pero no hay forma de resolverlo definitivamente. Pero a veces es injusto un niño que tenga una edad biológica de 11 años que compita con uno que tiene una edad biológica de 15. Y sucede muy frecuentemente, más frecuentemente de lo que ustedes pueden pensar. Y eso trae una serie de problemas también a veces psicológicos en ese niño que tiene una maduración más retardada. Pero maduración más retardada en esa edad de la preadolescencia o adolescencia, porque después se ha demostrado que esos niños que tienen una maduración retardada tienen un tiempo de natación, de rendimiento más, que dura más prolongado. Entonces, pero bueno, en aquella época de la investigación, inicios de años 80, de la década del 80, pues conseguimos hacer los dos grupos de la manera más homogénea posible. Y ahí desarrollamos la tesis en función de parámetros morfológicos y funcionales.
Yo no voy a entrar en los detalles porque me llevaría mucho tiempo, pero bueno, analizamos variables funcionales como máximo consumo de oxígeno, como umbral anaerobio, deuda de oxígeno, pulso de oxígeno, en fin, una serie de variables funcionales y también variables morfológicas a través de la determinación de la composición corporal. Recuerden que en esos tiempos no había programas computadorizados, entonces era bien complicado. Yo recuerdo que para el método de la composición corporal, y que era muy novedoso en ese tiempo, pero era de mucho trabajo, uno tenía que hacer la fórmula, no salía así de primera. Eran métodos de una investigadora de la antigua Checoslovaquia, Jana Parískova, que se destacó mucho, y eran 5 pliegues cutáneos. Si mal no recuerdo, era subescapular, bíceps, tríceps, suprailíaca y pantorrilla. Entonces, hoy en día es muy fácil. Hoy en día, yo con los nadadores de la selección brasileña de natación, yo hago las medidas y en la hora sale todo, pero ahí demoraba mucho. Era una de las cosas que hicimos. Otro es que recientemente, o sea, recién iniciada la investigación, el Instituto de Medicina Deportiva, recuerden, insisto una vez más, es inicio de años 80, adquirió un equipo de analizador de gases. Eso era una cosa fantástica en aquella época. Muy pocos países tenían analizadores de gases para poder determinar el consumo de oxígeno, eliminación de gas carbónico, ventilación pulmonar por métodos directos. Había un método indirecto que era recogiendo a través de sacos de Douglas, en fin. O sea, no voy a extenderme mucho en esto porque lo más importante era el método de entrenamiento de cada grupo y el resultado final, las conclusiones. El método de entrenamiento era totalmente diferente en los dos grupos. Los niños del que llamamos el grupo A, ellos ya venían entrenando, como les dije, hacía 3 años. Ellos continuaron su mismo método de entrenamiento. Métodos de entrenamiento intervalado y con buen por ciento de intensidad. Cuando hablamos de intensidad es valores de lactato que para esa edad, arriba de 8 milimoles por litro. No era fácil, no eran los aquellos equipos portátiles que tenemos hoy, eran equipos que demoraban en procesar, equipos tipo Eppendorf, enzimáticos, que demoraban procesar, pero controlábamos eso también. Entonces ese grupo venía con entrenamiento intervalado, con predominio de la intensidad, con trabajo anaerobio. Y continuaron su entrenamiento normalmente. Algunos ya hacían hasta sus series de pesas, sus series de entrenamientos de pesas con 11 y 12 años. Hacían ya ese entrenamiento como parte de preparación física. La diferencia del grupo experimental es que esos niños apenas sabían nadar, muchos de ellos tuvieron que aprender los otros estilos, porque solo sabían nadar de crawl, de libre, y el entrenamiento fue más dirigido a el ganar capacidad aerobia, algunos estímulos de velocidad, pero velocidad aláctica, o sea, velocidad que no implicara un nivel de acidosis grande, ni movilizaran mucho lactato. Entonces era más bien dirigido a ir aumentando el volumen, a desarrollar la capacidad aerobia, estímulos de velocidad y tratar de variarle mucho el entrenamiento, o sea, utilizar juegos en la misma piscina, en la parte de preparación física también. En ningún momento ese grupo experimental hizo entrenamiento de fuerza con pesos libres, solo hacía con el propio peso del cuerpo y mucho trabajo de flexibilidad. Básicamente eso era lo que diferenciaban a los dos grupos. Y hacíamos las medidas, todos los parámetros, 14 parámetros que medimos en la tesis, lo hacíamos todos los años. Íbamos acompañando evolutivamente a los dos grupos. ¿Qué riqueza tenía eso desde el punto de vista científico? Esos niños vivían en el mismo lugar, comían la misma comida, salían de pase igual el fin de semana.
O sea, todas las variables externas estaban controladas y la única diferencia era el método de entrenamiento. Nuestro objetivo en ese grupo no era que el grupo experimental ganara del grupo que ya venía entrenando, porque eso era muy difícil. Ya esos niños tenían 3 años entrenando, el grupo A, y los niños del grupo experimental recién empezaban. El objetivo nuestro era comprobar cómo era el desarrollo morfológico y funcional de esos dos grupos durante 3 años con entrenamientos totalmente diferentes. Para teoría nuestra, porque estaba en la hipótesis del trabajo, fuimos comprobando que año tras año, las medidas, tanto morfológicas como funcionales, que al inicio existía una diferencia significativa a favor del grupo que ya venía entrenando, cada año la diferencia se iba haciendo menor. O sea, los parámetros desde el punto de vista aerobio, de umbral anaerobio, de máximo consumo de oxígeno, de pulso de oxígeno y otros factores que determinamos, la diferencia se iba haciendo menor entre el grupo experimental y el otro grupo. Los dos grupos continuaban mejorando, pero el incremento que tuvo el grupo experimental en relación al grupo que ya venía entrenando fue un incremento significativo. Y al final de la investigación, después de 3 años de poder llevar esos niños con el mismo sistema de vida, al final de los 3 años, pues ya la media de la mayoría de los parámetros del grupo experimental era hasta superior a la del grupo control, pudiéramos decirle el grupo A. La diferencia no fue significativa. Científicamente, si la diferencia no es significativa, no hay diferencia, pero las medias ya eran mejores. Y lo que sí fue súper significativo fue el incremento que tuvo un grupo en relación al otro. Entonces eso ya satisfacía los objetivos de la tesis, el desarrollo morfológico y funcional de esos niños que no fueron sometidos a cargas intensas anaerobias de entrenamiento, ni entrenamiento de fuerza con peso, fue mucho mejor que el de los niños que continuaban haciéndolo de aquella forma. Y eso está en las conclusiones de la tesis y se pasó hasta como algunas recomendaciones de la tesis que fueron adoptadas por la Federación Cubana de Natación en aquel momento, de tratar de mudar un poco el programa de competencias de esos niños en esas categorías, que se insistiera más en crear una buena base aerobia, en fin, resumiendo, en que se crearan las bases a esa edad para poder obtener resultados mejores cuando ya llegaran a edades de juvenil, junior y que fueran adultos. O sea, el objetivo de cualquier técnico de natación con niños de esa edad debe ser preparar a esos niños para que estén en buenas condiciones, para que cuando comience de verdad la natación intensa, ellos respondan correctamente. Nosotros sabemos que ni todos los nadadores tienen talento, ni todos van a llegar a ser campeones. Es muy difícil, son muy pocos los que llegan, pero el objetivo en esas edades debe ser que esos jóvenes utilicen su tiempo libre en algo que sea saludable, que mejore su organismo y que aquellos que tuvieran talento, pues que estén en condiciones de dar sus mejores resultados a partir de esas edades, después de los 16, 17 años. ¿Qué era lo que se perseguía en esa etapa y que infelizmente, después de casi 40 años de lo que yo estoy hablando, continúa sin mucha diferencia? Es que la natación en esas edades sigue siendo muy competitiva. Y claro, influyen otros factores. El técnico, el entrenador se ve presionado a veces por los padres, a veces se ve presionado por el club de dar resultados, pero para eso
se utilizan métodos que no es lo mejor para el desarrollo morfológico y funcional de esos jóvenes. Entonces, esa fue una de las conclusiones de la tesis. Repito, surgieron recomendaciones que se aplicaron en la práctica y yo les puedo resumir en 5 puntos. En 5 puntos yo les puedo resumir qué cosa debe hacer un técnico para no equivocarse en esas edades. A veces es mejor saber lo que no se debe hacer que lo que se debe hacer. Entonces, el técnico que no se quiere equivocar en esas edades que comienzan con los 9 años hasta los 14 o 15, lo primero, una de las cosas, no tiene un orden de prioridad, pero hay que crear una buena base aerobia. Hay que trabajar y hay que nadar volúmenes y hay que hacer series con distancias mayores y no aquellas seriecitas de 25 metros y 50 con intensidad y 75. No, tienen que nadar 200 metros, tienen que nadar 400 metros. No les gusta, pero tienen que saber variar el entrenamiento porque eso es importantísimo, crear una buena base aerobia. Creando una buena base aerobia, que muchos técnicos equivocadamente dicen, bueno, pero si mi nadador es velocista, ¿para qué yo le voy a dar tanto volumen? No, en esas edades tiene que hacerlo, porque esa base aerobia es la que va a contribuir a poder aprender a remover, que el organismo aprenda a remover, a eliminar lactato y a disminuir la acidosis que se produce durante un ejercicio intenso. Quien no tiene esa base aerobia puede ser muy talentoso por la prueba rápida, pero no va a tener mecanismos para eliminar ese lactato, entonces no puede hacer series buenas y si no hace series buenas, él no va a competir bien o va a competir de una manera en que una competencia, por ejemplo, de 100 metros, que pasa muy frecuentemente, es súper velocista, pasa muy bien por los 50, pero después se cae para la vuelta, para los 100 metros. Y eso lo vemos mucho en el medio latinoamericano. Entonces, ¿eso por qué? Fundamentalmente porque no hay un buen trabajo aerobio. Entonces, el trabajo aerobio es fundamental para desarrollar en esas edades y nunca se van a equivocar si ustedes exageran un poco en ese trabajo aerobio. Segunda cosa muy importante, trabajar para perfeccionar la técnica de nado, de preferencia en los 4 estilos. A esa edad no puede haber una super especialización, yo soy contra de eso, hasta porque todavía ellos están en desarrollo y pueden evolucionar hacia un biotipo que sería mejor para un estilo que para el que ellos consideraban que era su estilo con edad de 9 y 10 años. Entonces, tienen que aprender bien la técnica de los 4 estilos. Por eso que yo les hablé y también porque como parte del entrenamiento más para adelante, que es lo que yo decía, tienen que preparar a esos nadadores para crear las bases para que después, si tienen talento, se dediquen a la natación profesional, a la natación competitiva, que ellos utilicen esos otros estilos para poder completar el volumen de entrenamiento. Entonces, importancia. Tiene que perfeccionar la técnica, lógico, esa técnica incluye un ratito, también, un ratito. Seguí nomás mientras, ya voy a... esa técnica incluye también las vueltas y la salida, las arrancadas. Entonces, es muy importante el trabajo ese de la técnica. Tenemos nadadores que son talentosos, que llegan a veces ya a natación ya junior y natación de adultos, pero con errores técnicos que vienen arrastrando desde la infancia. Entonces, es muy importante en ese momento perfeccionar la técnica. Después, quitar esos errores es muy difícil y eso lo saben ustedes mejor que yo como entrenadores. Entonces, es un segundo aspecto importante. Primero, desarrollar la capacidad aerobia. El segundo, perfeccionar la técnica. Tercero, se puede y se debe hacer trabajos de velocidad, pero de velocidad, de rapidez de movimiento con técnica. Eso es muy difícil, eso es muy diferente de hacer trabajo de resistencia a la velocidad. O sea, velocidad, estamos hablando de velocidad
en tramos cortos de 12, 15 metros y con rapidez de movimiento y con máxima intensidad, pero con suficientes descansos, que eso muchas veces no se hace. Muchas veces se dice para nadadores infantiles, vamos a hacer una serie de 12 de 25, con 15 segundos de descanso entre cada 25. Es insuficiente. ¿Qué va a suceder en una serie como esa que es muy frecuente? Que en los primeros 2.25 él utiliza la fosfocreatina, o sea, el mecanismo aláctico. ¿Por qué se dice aláctico? Porque no lleva a producir mucho lactato, no es el metabolismo de los carbohidratos que está predominando en ese trabajo. Y él hace los dos primeros a expensas de la fosfocreatina. Pero después ya esa fosfocreatina acaba. Esa fosfocreatina en 25 o 30 segundos ya acabó. Si usted no le da un descanso adecuado entre un intervalo y otro, entre un estímulo y el siguiente. Y al acabar la fosfocreatina, lo que va a utilizar es el metabolismo de los carbohidratos, produciendo acidosis, aumentando lactato y depletando los almacenes de glucógeno. Entonces puede ser muy peligroso el abuso de cargas lácticas. Por tanto, yo defiendo para esas edades la velocidad aláctica. No significa que esporádicamente puedan hacer alguna serie que el lactato de esos niños suba un poco más. No tiene ningún problema, pero lo que no puede ser predominante eso en el entrenamiento. ¿Por qué? Porque el organismo de esos niños no está preparado todavía, no tiene todo el desarrollo enzimático para poder movilizar mucho lactato. Ellos tienen un déficit de la enzima que es la fosfofructoquinasa, que está en el metabolismo de los carbohidratos, de la glucólisis anaerobia, y ellos tienen déficit. A esa edad todavía no se ha desarrollado bien y no tienen los niveles necesarios esa enzima para movilizar grandes cantidades de lactato. Entonces, no representa un gano trabajar con predominio anaerobio láctico. ¿Van a tener resultados? Sí, van a tener resultados, pero los resultados van a ser muy inmediatos. Entonces, ahí ya está explicado lo que yo dije al inicio. ¿Por qué niños que a la edad de 9, 10, 11 años hacen tiempos igual que los mejores niños de Europa y de Estados Unidos o de Australia, y cuando tienen 15, 16, 17 años no consiguen hacer tiempos ni parecidos a esos niños, ya como jóvenes, cuando tendrían que rendir más? Bueno, está dado por eso que hablamos anteriormente. Entonces, tuvieron resultados muy rápidos porque se trabajaron fuentes energéticas que no era para trabajar en ese momento. Y lógico, en detrimento de desarrollar fuentes energéticas como la aerobia, que es lo más indicado en esas edades. Ya vimos tres partes importantes que nunca van a equivocarse si hacen eso. Preocuparse por desarrollar una buena capacidad aerobia, perfeccionar la técnica y el trabajo de velocidad aláctica. La fuerza, algo muy discutido. La fuerza va a depender del estado. Entonces, vuelvo a lo mismo que hablamos anteriormente. Es individual, la edad cronológica no coincide con la edad biológica muchas veces. Entonces es un error decir, no, hasta los 14 años no se puede hacer trabajo con pesa y después de los 14 no hay problema. No funciona así. Lo mejor sería aplicar ese estado de maduración individualmente y decir cuándo puede y cuándo no puede. Ahora, como estamos diciendo lo que no hacer para no equivocarse, si ustedes no hacen trabajo de peso libre en ese momento y trabajan la fuerza con el propio peso y trabajan la flexibilidad, nunca van a equivocarse y va a ser muy bueno para esos jóvenes nadadores. Va a agradecer mucho ese organismo para más adelante poder hacer trabajo intenso con pesas. Yo tengo hasta una referencia aquí que me llegó ayer de esas cosas, de esas casualidades de la vida.
que del técnico Bob Bowman, el técnico de Michael Phelps, y yo no la conocía. Y él dice, entre comillas, o sea, son palabras de Bob Bowman, del técnico de Michael Phelps. Michael nunca entrenó doble sesión hasta los 14 años. Algunos entrenadores fomentan el uso de pesas antes de los 13. Eso es alarmante, dice Bob Bowman. Michael no cargó peso hasta su segunda Olimpiada. Recordemos que él hizo la primera Olimpiada en Sydney con 15 años. O sea, ya después de la Olimpiada de Sydney fue que él empezó a hacer pesa, después de los 15 años. Para la Olimpiada de Atenas. Estoy viendo a mi amigo Carlos Alarcón. Entonces, eso lo dice Bob Bowman. Y dice más, padres y entrenadores deben entender que se trata de desarrollo, no de especialización. Eso es dicho por un técnico del atleta que más medallas de oro ha conquistado en cualquier Olimpiada. 8 medallas de oro en la Olimpiada de Londres. Entonces no hay ningún otro atleta de ningún deporte individual con ese resultado. Y ese técnico dice eso de Michael Phelps. 30 y pocos años antes que eso, ya yo estaba trabajando en la tesis mía de doctorado. Y digo más, no se puede ser tan absoluto de que hasta los 14 o a los 13, repito, depende mucho de la individualidad biológica. Si usted tiene un niño de 13 años con una edad biológica de 15, ya puede comenzar a hacer adaptación anatómica con pesos libres. Pero si tiene 14 años y tiene una edad biológica de 11, no puede o no debe hacer pesos libres. Depende de su estado de maduración. Ahí tengo que referirme necesariamente de nuevo a aquel médico inglés, Tanner, T-A-2-N-E-R, Tanner, que tiene un trabajo clásico y que ustedes lo pueden encontrar perfectamente en cualquier sistema de búsqueda, hasta en el Google, donde el trabajo es estadios de Tanner para el desarrollo sexual. Eso van a ver hasta las fotos. 5 estadios de maduración, desde P1 hasta P5, o desde G1 hasta G5. Tiene para los varones, para el sexo masculino y para las mujeres. Y por ahí uno se va guiando del estado de maduración. Los primeros estados de maduración, P1 y P2, no es para hacer pesos libres. Pero repito, puede haber un nadador joven con 12, 13 años que tenga un P4. Ese puede comenzar a hacer pesos libres. Siempre comenzando con baja intensidad por una adaptación anatómica para fortalecimiento de las uniones músculo-tendinosas. Y el último punto de esos 5, voy a recapitular. El primero era desarrollo de la capacidad. Segundo, perfeccionar la técnica, incluyendo vueltas y salida, arrancada. Velocidad aláctica, fuerza con el propio peso y trabajo de la flexibilidad, que es importantísimo, porque la flexibilidad es importante por 2 aspectos. Primero, articulaciones flexibles, el chance del riesgo de lesiones es menor. Y segundo, ten más amplitud pliométrica para ganar fuerza, para mejorar desempeño. Entonces, el trabajo de la flexibilidad es fundamental en esas edades. Nunca se van a equivocar. Si ustedes trabajan, la flexibilidad es necesario. Y llegan muchos nadadores con mucho talento en edades ya de 17, 18 años que no trabajaron esa flexibilidad. Y son talentos, podían haber sido campeones mundiales o campeones olímpicos y no llegan a hacerlo porque les falta esa cualidad motor importante que es la flexibilidad. Y por último, no menos importante, el quinto aspecto a que me voy a referir es la variación del entrenamiento. Yo oí decir de alguien que, si digo que son mías esas palabras, no es verdad. A pesar de que la digo en todo congreso y que muchos alumnos míos y
y personas que asisten participantes en congresos donde yo he dado conferencias creen que son mías esas palabras. No son mías esas palabras, pero en esto de la variación del entrenamiento, que es motivar al nadador, existe una frase genial que dice: el niño no es un adulto en miniatura. No sé si ustedes ya oyeron esa frase, pero es muy importante. Un niño no es un adulto en miniatura. Entonces usted no puede tratar a un niño de 11 años como si fuera un atleta profesional de 25. Es un niño. Ese niño precisa tener sus motivaciones de esa edad y precisa jugar. La actividad principal del niño a los 9, 10, 11, 12 años es jugar. Entonces usted tiene que hacer del entrenamiento algo que él guste, algo que sea para él un juego. Usted puede trabajar esa misma velocidad que yo de láctica. No necesariamente tiene que hacer 8 repeticiones de 15 metros con un minuto de descanso entre cada una de ellas. No necesariamente. Usted puede trabajar como relevo. Usted puede jugar, puede hacer juegos en la piscina y trabaja la misma cualidad. El problema es que ese niño no se aburra de la natación. Y ahí está, da respuesta a otra cosa que yo dije al inicio, que muchos de los niños que eran talentosos, y ustedes pueden haber tenido esa experiencia con 9, 10, 11 años, cuando llegan a los 16 ya no son más nadadores, se aburrieron de la natación. ¿Por qué? Por la presión de los padres muchas veces, por la presión del club, porque están obligados a ganar al hijo de fulano o al hijo de mengano. Los padres a veces se fajan en las gradas y los muchachos son amigos entre ellos y los quieren crear como enemigos. En fin, una serie de cosas que van en contra de que el niño guste de la natación para que pase para la próxima etapa en condiciones de dar su mejor, pase desde el punto de vista morfológico, funcional y psicológico en mejores condiciones de dar su máximo. Entonces, tienen que saber variar el entrenamiento. Ese es un arte y ustedes son unos artistas en eso. Hacer entrenamiento siempre en las mismas series, eso aburre. Y lo digo porque fui nadador y lo digo porque en cualquier deporte es así. Usted tiene que saber motivar. Ellos no pueden saber. Yo soy contra que los niños sepan. Ya con los profesionales es otra cosa, pero yo soy contra que los niños ya sepan lo que van a hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. No, eso es sorpresa. El entrenador es el que sabe, pero tienen que variárselo, tienen que motivar. Cuando decía lo de la parte de velocidad, quizás se me pasó decir que el objetivo y el principio fisiológico de que fueran pocas repeticiones de 12 o 15 metros, no más que eso, es que ahí la fuente energética principal es la fosfocreatina y no es el metabolismo de los carbohidratos. Pero es que hay un detalle importante que ustedes tienen, yo creo que conocen, pero si no yo se los voy a recalcar. Esa fosfocreatina no se resintetiza rápidamente. A veces demora hasta 50 segundos, un minuto. Entonces, si queremos que el trabajo de la velocidad, de la rapidez de movimiento sea eficiente, esa serie de velocidad aláctica tiene que ser con descanso suficiente, nunca menos de 40 a 45 segundos. Entonces usted hace 5 o 6 repeticiones al máximo, a más del 100%, pero dando un descanso suficiente para que esa fosfocreatina se resintetice. Si no da el descanso suficiente, repito, la primera y la segunda repetición va a ser aláctica, pero las otras van a ser lácticas, que no es bueno para esos niños estar exhalando en las series lácticas. Yo tuve el privilegio, porque yo me considero una persona privilegiada en mi vida, Dios me ha ayudado mucho. Yo tuve el privilegio de, una vez terminada esa tesis y continuar mi trabajo con la selección cubana de natación, donde tuvimos muchos logros. Recuerdo cuando Mario González ganó los Panamericanos de La Habana con un tiempo excepcional para la edad de él de 15 años, 2:15:50. Estaba presente el día que Falcón y Neisser ganaron la medalla de plata y bronce en Atlanta en el 96. Pero les decía que tuve el privilegio de esto que yo hice, teórico práctico, en una tesis, poder validarlo en la práctica mismo.
O sea, yo llego a Brasil y ya tengo 27 años viviendo en Brasil y voy a cumplir 71 de edad, pero gracias a Dios me siento bien. Y yo llego a Brasil con 43 años por una invitación del presidente de la Federación del Amazonas de Natación, el señor Roberto Camiña, que le decimos cariñosamente Robert Chiño. Roberto Camiña era presidente de la Federación de Natación del Amazonas y era vicepresidente de la Confederación Brasileña de Natación, o sea, tenía los dos cargos. Y cuando yo llego a Manaus... Aqui para pegar jacaré. Aprendí a pegar yacaré, a comer yasá, que muchos de ustedes no saben lo que es yasá, pero dicen que quien nada en el Río Negro y come yasá siempre vuelve a Manaus. Y hasta hoy, gracias a Dios, siempre he conseguido volver a Manaus. Entonces, en Manaus yo comienzo un trabajo. Primero eran de unas clínicas, pero ya Roberto, Robert Chiño, que es una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida, él, no sé por aquella intuición de él, desde la Olimpiada de Barcelona, él me fue a ver, él fue a esa Olimpiada de Barcelona, era vicepresidente de la CBDA, de la Confederación Brasileña de Natación, y él me va a ver al hotel, que yo era miembro del comité médico de la FINA, y yo tenía, y Reinaldo debe acordarse bien de eso, tenía un contrato firmado con el Minas Tennis Club de Belo Horizonte. Después de aquella visita mía al Minas Tennis Club, Reinaldo se interesó mucho porque yo hiciera un trabajo con el Minas Tennis Club y José Tomás, que en la época era como el gerente del club. Y llegamos a firmar un contrato para que yo y mi esposa, que es bioquímica, Iliana, mi compañera de toda la vida, pues en aquella época ella era quien hacía el lactato, porque eran máquinas complicadas, no eran máquinas portátiles como hoy. Entonces, Roberto Camiña, Robert Chiño, va a verme al hotel en Barcelona, el Hotel Majestic en Barcelona en 1992. Me dice, Blanco, en un español perfecto, porque él habla el español mejor que yo. Y los cubanos no hablamos muy bien el español, pero él habla el español perfecto. Y él me dice, yo sé que usted tiene un contrato con el Minas Tennis Club de Belo Horizonte, pero yo quisiera saber su disposición para esporádicamente ir algún que otro fin de semana a Manaus y hacer algún trabajo con los atletas allí. Y bueno, yo en la hora le dije que sí. Me dijo, bueno, nosotros aceptamos todos los problemas económicos, en fin, eso, pero yo de entrada me cayó bien. O sea, yo dije, este es un gordito simpático. Y yo le dije que sí, que yo estaba en disposición. Después acabó que aquel contrato del Minas Tennis Club no se pudo materializar. Era una época difícil aquí en Brasil, cuando la época de Collor, se confiscaron las pupanzas, en fin. Ellos no pudieron honrar ese contrato. Me llamaron a la casa y Robert Chiño me liga y me dice, ven aquí con la doctora Iliana, con mi esposa, ven aquí a Manaus que te estamos invitando. Los estamos invitando los dos para que den una clínica por 15 días. Y esas clínicas por 15 días ya demoran 27 años. Entonces, se me dieron todas las posibilidades allá en Manaus y fue bueno para mi familia. Yo pude después, con bastante trabajo, pero pude sacar a mis hijos y, en fin, comencé un trabajo en Manaus, nadadores infantiles. Entonces era mi posibilidad y por eso digo que soy agradecido a Dios siempre, porque fue la posibilidad de yo testar en la práctica lo que yo decía en la tesis. La gran mayoría de esos nadadores eran infantiles y teníamos, Robert Chiño creó una selección de los mejores nadadores de Manaus, algunos del interior también, pero de los mejores nadadores de los clubes de Manaus, del Club de Nobre que está presente aquí, que me da mucha alegría que él esté asistiendo, que comenzó a asistir a
a la conferencia y de otros clubes que habían en Manaus, el Club Managuara, el club de Caco Camiña, que es hermano de Robertinho ya fallecido, en fin. Se creó una selección de nadadores infantiles, conseguimos el equipo a través de mi amigo, el doctor Eduardo de Ros, de Puerto Alegre, conseguimos en calidad de préstamo un equipo para que Ileana pudiera hacer los lactatos y comenzamos el entrenamiento con aquellos 40 nadadores, con la ayuda de algunos técnicos de los clubes, y hicimos un bonito trabajo ahí controlando el entrenamiento. Yo hablé desde el primer día para ellos que el físico de ellos no era ni parecido al de los nadadores del sur de Brasil, de Porto Alegre, ni de Río de Janeiro, ni de São Paulo. Entonces, que la única manera de obtener resultados era nadando más y controlando mejor el entrenamiento. Y tuve el privilegio y la satisfacción de poder dirigir ese entrenamiento, de hacer los controles que teníamos que hacer y utilizar aquello que yo decía en mi tesis. O sea, vamos a trabajar en este sentido. Lo principal es desarrollar una buena capacidad aerobia. Y bueno, me vi premiado porque al año siguiente Robertinho decide que el campeonato brasileño infantil de todo Brasil tuviera la sede en Manaus. Y ahí, para mi alegría, la sobrina de él, Luciana Camiña, y la hija Martina Camiña, en una misma prueba fueron medallistas. O sea, primero y tercer lugar en 800 metros nado libre. Lógico, era de esperar que tenía que ser una prueba de fondo. Si ellas tenían más capacidad aeróbica y su altura, su estatura no era compatible con eso. Pero bueno, eso fue un premio al trabajo que yo hice de la tesis y apliqué lo mismo que le estoy diciendo a ustedes. Nada diferente. Nadar muchos volúmenes, crear una buena capacidad aeróbica, trabajar la técnica, la velocidad láctica, la fuerza con el propio peso, incluyendo la flexibilidad y variando mucho el entrenamiento. Y de esa forma vimos coronado el esfuerzo y realmente yo fiqué muy feliz y hasta hoy agradezco a Roberto Camiña, a Robertinho, a la Federación Amazonense de Natación por todo el apoyo que nos dieron y por toda la hospitalidad y solidaridad. Y con esto termino mi charla. Creo que me demoré 1 hora exactamente. Tenemos tiempo para preguntas. Está, ¿cómo decir? No debería terminar esto, aunque no es el tema, pero sin decir que también me vi después recompensado porque ya tengo 10 años de médico de la selección brasileña de aguas abiertas, maratonas acuáticas, como se dice aquí en Brasil, y también se hizo un trabajo, un bello trabajo con el colectivo técnico y bueno, fuimos campeones mundiales por equipo en Barcelona 2013 y hice una medalla de bronce en la Olimpiada con Poliano Kimoto, lo que me deja muy feliz y muy orgulloso de ese trabajo en equipo. Entonces, estoy abierto para preguntas. Bien, José, gracias por tu exposición, bastante clara, bastante didáctica, importante. Amigos, para la ronda de preguntas, por favor levanten la mano o me lo hacen por el chat interno para mantener un orden, ¿sí? Ok. Vamos a ver. Emiliano Piago, ¿quiere decir algo? Adelante, Emiliano. Augusto, no, yo escribí para felicitarlo y agradecer nomás, la verdad que creo que fue una exposición muy, muy buena y como vos dijiste, didáctica y para mí muy aprovechable, ¿no? Yo justo trabajo con las edades de las cuales habló él y coincido mucho en experiencias propias que he hecho con mi trabajo y también he visto
grandes resultados de trabajar la parte aeróbica más que la anaeróbica, ¿no? Y que se van dando solos incluso. Entonces, bueno, también me sirvió por lo menos a mí para solidificar esos pensamientos que uno está teniendo, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Emiliano, un amigo de tiempo, uruguayo. Rodrigo Bañados, Chile, presente. Adelante, amigo Rodrigo. Una anécdota con Rodrigo, luego se la contamos. Vamos, Rodrigo. Bueno, no, yo acabo de escribir en el chat. Primero que todo, saludar al doctor, que supuestamente, supongo que se recuerda de mí. Estuvimos el año 91 en La Habana. Tengo muy buenos recuerdos. Claro que sí. Aprendí mucho. Ya lo mencioné en más de alguna conferencia que también di hace un par de semanas atrás, lo puse de ejemplo. Así que, no, fantástico, fantástico maestro, y me siento muy representado con su filosofía siempre. Y yo como director técnico de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, estamos justamente en un plan nacional basado en estos 4 o 5 aspectos que tú hoy día estás tratado. Así que me siento muy reconfortado y muy agradecido de poder escucharte y de saludar a tantos amigos. Gracias a Augusto también y a toda la federación, a todos los técnicos peruanos. Y un gran abrazo para ti, José. Igualmente, me ha dado mucha alegría, ¿eh? Igual, muy amable, gracias. Gracias a ti. Rodrigo es otro gran colaborador que ha estado con nosotros. Él ha empezado la ronda de las ponencias internacionales. Gracias, Rodrigo. No vamos a terminar de agradecerte nunca. Bien, continuamos entonces con los agradecimientos, las preguntas. Ahora seremos Luchito Flores desde Arequipa. ¿Nos quiere decir algo? Adelante, Lucho. Sí, gracias, Augusto. Buenos días, profesor José Blanco. Gracias por su ponencia, muy excelente. Una consulta acerca de lo que usted habló de los niños que están adelantados fisiológicamente a la edad cronológica. ¿Cómo es que los identificamos a ellos, tanto en damas y mujeres, porque supuestamente los dos maduran diferente? ¿Y cómo es que tenemos que tratarlos cuando los identificamos a ellos durante los entrenamientos? Muy buena pregunta, ¿eh? Mira, yo hablé algo de eso, pero ahora te voy a detallar más. Te digo, el técnico puede ya él mismo hacer un diagnóstico cuando él se entrena en eso. Yo te recomiendo ese trabajo, lo encuentras facilito, en español, en portugués, en inglés, lo encuentras muy fácil en cualquier sistema de búsqueda, puede ser el Google mismo, que sería estadios de Tanner para el desarrollo sexual. Ese trabajo de Tanner, lo puedes buscar por el autor también, T-A-N-N-E-R. Ese trabajo viene hasta con ilustrado, con fotos de los 5 grados de maduración. Él toma en consideración en el sexo masculino, en los hombres, los jóvenes, toma en consideración la distribución del pelo pubiano y axilar y el desarrollo de los genitales. Entonces, viene muy bien ilustrado en el libro. Ustedes tienen que tener cuidado por las cosas de privacidad a veces, principalmente con los del sexo femenino, pero la distribución del pelo es algo que es bien fácil, el pelo axilar, el pelo pubiano. Y entonces vienen bien definidos los estados en función de ese desarrollo. Quiere decir desde el P1 hasta el P5, dependiendo de la distribución. Igual con los genitales, pero te puedes guiar solo por el pelo axilar y pelo pubiano. En el caso de las mujeres, en el caso del sexo femenino, que tienen que tener más cuidado por ese problema de la privacidad de ellas, pues es el desarrollo de las mamas. Es evidente, porque cuando ustedes vean las figuras
en ese libro de Tanner o en ese trabajo, ustedes se van a dar cuenta del desarrollo de las mamas. Y tiene algo que es fundamental, que no lo dice Tanner, lo digo yo y lo dicen otros médicos, endocrinólogos, y que trabajan en esta parte del desarrollo de los jóvenes, que es la primera menstruación. Eso se llama en medicina la menarquia. Entonces, una niña que ya tenga desarrollo de las mamas, tipo 3 o 4, y que ya haya tenido la primera menstruación, ya tiene un organismo más parecido al de una mujer que al de una niña. Ahora, si es una joven de 11 años o de 12 y todavía tú te das cuenta que no tiene desarrollo de las mamas y no ha tenido la primera menstruación, ya es más parecida a una niña que a una mujer. Y pueden tener la misma edad cronológica. La otra parte de la pregunta, ¿qué hacer cuando tú determinas que alguien que tiene 2 años en realidad está en un estado P4 o P5, que son los mayores? Bueno, ese niño o esa niña ya es más parecido a un hombre o a una mujer que a un niño. Entonces, ya el tratamiento debe ser diferente. Él no tiene por qué estar esperando 2 o 3 años más para comenzar a introducir cargas anaerobias y a introducir trabajo con pesas. Esa es la aplicación práctica de poder saber cuál es el estado de maduración sexual de un joven en esa zona de edades. Se gana mucho tiempo sabiendo eso. Tienen también desde el punto de vista psicológico que decirle, porque ustedes son unos maestros. Todo técnico de natación es un profesor, es un maestro. Y tienen también que ver la parte psicológica. Hay niños que le da vergüenza, principalmente del sexo masculino, cuando ellos tienen 12 y 13 años, ellos ven que no tienen ningún glito y que los otros están llenos de pelo y que los otros son más fuertes. Tú le dices, va a llegar tu momento, va a llegar tu momento, eso es individual. Normalmente, como un estímulo para esos jóvenes que tienen una maduración retardada, normalmente, no tiene que ser una regla, pero muy frecuentemente esos niños que tienen una maduración tardía tienen un tiempo más prolongado de natación competitiva. Entonces, son elementos que yo con eso creo que respondí tu pregunta, las dos. Bien, gracias. Gracias, Lucho. De Jorge, no sé qué Jorge dice, pero profesor, ¿a qué edad considera a la edad adecuada para la redundancia para enseñar el estilo mariposa? No, tiene lo ideal. ¿Por qué tenemos tanto miedo y por qué hay hasta técnicos que dicen que la natación debe empezar más tarde? La natación debe empezar más tarde. O sea, que no debe empezar a los 7 o a los 6 años. No, no es ese el problema. El problema es hacer en cada etapa lo que corresponde a cada etapa biológica. Entonces, el nado de mariposa se puede y se debe enseñar desde antes de que lleguen a edades infantiles. 9, 10 años, 8 años puede nadar mariposa. Él no va a nadar una distancia larga de mariposa, pero es importante que aprenda la técnica, cómo debe ser la mariposa. Es aprenda que él aprenda que la cabeza tiene que entrar antes que los brazos. El hecho de que la cabeza entre a los brazos va a facilitar el movimiento. Tiene que aprender la ondulación de las piernas. No tiene que salir nadando el primer día de mariposa, pero combinando ejercicios educativos va a llegar un momento que ese niño de 9, 10 años va a nadar la mariposa y la va a nadar con una técnica bonita, si la aprende más joven. Entonces no hay ninguna contraindicación. La contraindicación sería que él hiciera mucha fuerza para nadar ese nado de mariposa porque la técnica no está buena. Entonces ahí está el papel del maestro, del entrenador. Oye, vamos a ser más educativos, todavía tú no estás en condiciones de combinar los brazos con las piernas y con la doble patada, y vas a hacer tu trabajo de pierna, vas a hacer tu trabajo educativo, vas a nadar con un brazo primero, después con otro brazo, en fin, los educativos que ustedes conocen, pero no hay ningún impedimento que nade la mariposa a los 8 o a los 9 años, ningún impedimento. Ok, bien,
José, otra pregunta del entrenador Campos. ¿Qué opina de la declaración del entrenador de Michael Phelps, de Bob Bowman? ¿Cómo podemos bajar a nuestra natación o a nuestro nivel pensando en que no todos tenemos un Phelps en el equipo? Claro. Primero, él fue, o sea, repito la declaración de Bob Bowman. Abro comillas porque son palabras de él. Creo que está en el Swing Channel. Michael nunca entrenó doble sesión hasta los 14. Algunos entrenadores fomentan el uso de pesas antes de los 13. Eso es alarmante. Michael no cargó peso hasta sus segundas Olimpiadas, o sea, después de los 15 años. Padres y entrenadores deben entender que se trata de desarrollo, no de especialización. Coincido perfectamente en esas dos últimas líneas. Padres y entrenadores deben entender que se trata de desarrollo, no de especialización. Soy contrario a la especialización temprana. Ya lo dije en mi presentación. O sea, no es posible que un niño de 9 años ya sea nadador de pecho. No existe eso. Tiene que aprender a nadar todos los otros estilos bien y después se decidirá cuál es su mejor estilo. O sea, las etapas es para desarrollar y que llegue a la próxima etapa en buenas condiciones morfológicas, funcionales y psicológicas. Ahora, no concuerdo con Bob Bowman en edades cronológicas. No puede ser que hasta los 13 años, hasta los 14, no hizo doble sesión y al día siguiente de cumplir 14 años puede hacer sesión doble. Ni tampoco decir, bueno, no cargó pesas hasta los 15 y a los 15 y un día ya comienza a hacer pesas. Depende de lo que yo estuve explicando para Lucho. O sea, depende de la individualidad biológica, del nivel de maduración sexual para comenzar esos trabajos. Bien. Otra pregunta de José Fuentes. El test de Tanner es una prueba invasiva. Preferible trabajar esa prueba con los padres, es decir, que el padre llene la ficha siempre y cuando estén de acuerdo los mismos. Yo no diría que es una prueba invasiva. O sea, prueba invasiva en medicina se dice cuando tú tienes que sacar sangre, tienes que hacer... no es invasiva, pero sí afecta la privacidad. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Pueden utilizar a los padres para eso, pero explicándole a los padres cuál es la importancia de saber. Entonces, los padres pueden tener perfectamente acceso a las fotos y ellos van a saber en qué estado se encuentra su hija o su hijo. Y eso sería fantástico. Si pudieran hacer eso, es fantástico porque el entrenador está sabiendo. Y también el hecho de decir, óyeme, mi hija tuvo la primera menstruación la semana pasada. Eso es un dato importante. A veces, dependiendo del país, dependiendo de una serie de costumbres, pues tú no puedes llegar directamente a preguntarle, ya tuviste la menstruación, no la tuviste, en fin. La ayuda de los padres es fundamental en ese sentido. Y creo que es una idea muy buena que va a ayudar mucho al técnico, sin duda ninguna. Bien. Hugo Ticona de Arequipa, luego Luis Rojas de Venezuela, creo que está ahorita. Vamos, Hugo, adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días, profesor José. Muy buenos días, profesor del Águila. Buenos días. A todos los colegas, buenos días. Solamente quería agradecerle muchísimo, doctor José, porque, mire usted, le hablo desde la ciudad de Arequipa, en Perú, y aquí tenemos algún inconveniente. Usted sabrá que muchos clubes trabajamos en una misma piscina. Y a veces, cuando tenemos este grupo de niños menores de edad, y nosotros hacemos el entrenamiento, como usted nos ha indicado muy bien, cumpliendo sus etapas, hay algunos padres de familia que al ver el trabajo, relativamente, que no es tan fuerte como los de los compañeros del otro club, entonces los padres piensan que no se está haciendo un buen trabajo con ellos y critican. Entonces, de repente también tendríamos que hacer una escuela para los padres, para que ellos entiendan que tienen que cumplir sus procesos. Sin embargo, me da mucho que me daba duro porque no entrenaba como los otros niños. Con ese entrenamiento llegó a ser campeón nacional en la categoría escolar. Muchísimas gracias, profesor.
Gracias a ti. Muy bien colocado. Luis Rojas, adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor. Muy buena la presentación. Una consulta. Tú hablas de enfatizar mucho en la base aeróbica en los 9 años en adelante, obviamente teniendo cuidado con las intensidades, ¿no? Pero ahora, si el niño llega con una técnica mala, con una técnica y tiene un mal gesto técnico y tú quieres desarrollar esa base aeróbica, pero tú te estás dando cuenta que estás repitiendo el mal gesto, ¿recomiendas parar y volver a la técnica o sigues trabajando la base aeróbica con este mal gesto técnico? ¿Qué enfatizas en ese aspecto? De ninguna manera. O sea, la técnica es lo primero. O sea, no puede ni grandes volúmenes de entrenamiento ni velocidad. O sea, la técnica es fundamental. Lo primero es perfeccionar la técnica. Si ves que está haciendo series, que es un buen nadador y que está así cumpliendo los tiempos, pero que está con una técnica que no es la técnica adecuada, es mejor parar y trabajar más en educativos y técnicas para después sincronizar con las series de entrenamiento. Muy buena tu observación y debe ser así. Perfecto, estoy completamente de acuerdo. Ahora, otra pregunta. Phelps tuvo su primera Olimpiada a los 15 años, ¿verdad? La cual fue Sydney. Sí. En Atenas tuve el placer de verlo competir personalmente, ya que yo participé ahí también en mis pruebas. Y él tenía ya 19 años en Atenas. Sí. Y Bowman, según lo que tú leíste, dice que él después de Atenas comienza a hacer las pesas. No, él no dice después de Atenas. Eso queda un poco así. Yo no creo que haya sido así, pero él dice aquí, Michael no cargó peso hasta su segunda Olimpiada. Yo creo que es su segundo ciclo olímpico. O sea, él se preparó para el primero y del primero para el segundo empezó a hacer. Por eso yo interpreto y yo tengo casi certeza que fue después de los 15 años. Él no esperó a los 19 para hacer peso. Él es un monstruo, pero no puede ser un Superman. Y la preparación física es fundamental y la fuerza en un nadador de esa categoría. Perfecto. O sea, ¿por qué pregunto esto? Porque queda un espacio ahí muy abierto para la interpretación. Y en mi experiencia, bueno, he estado tratando de cada vez aprender más porque me considero un entrenador muy joven, con muy poco conocimiento para lo que me gustaría tener. Y he escuchado a entrenadores de recorrido como Sergio López que mencionan que en su formación a nadadores como Ryan Murphy, a Joseph Schooling, a Caleb Dressel, de hecho se enfocó mucho más en una preparación física con su propio peso, con explosividad, con intensidades altas fuera del agua y mucho de trabajo neurológico en la preparación física, pero que las pesas no las tocó tampoco, él no las toca. Él prepara a los chicos y después de que salen del high school, cuando entran a la universidad, 18, 19 años, es que comienzan a hacer las pesas. Entonces no sé si ahí coincide un poco con lo que dice Bowman o ya es la evolución a estos nuevos experimentos, porque son todos experimentos y vamos al fin y al cabo, pues, ¿no? Claro. No, el técnico de natación, el entrenador de natación, yo siempre digo para mis alumnos en la universidad y en los cursos de posgraduación, es un investigador. El profesor de natación, el técnico de natación, quien se ocupa de la natación y que tiene incluido dentro de su programa no solo enseñar a nadar, más también que tengan resultados competitivos, tiene que ser un investigador. Es un investigador. Puede ser que él no le guste ir a un congreso o que no le guste presentar un trabajo, pero el entrenador que tiene buenos resultados, como tú, por la manera de expresarte, sé que vas a tener y has tenido buenos resultados. Seguro. ¿De dónde eres? Yo soy de Venezuela. Ahora estoy en Chile, pero estuve en Perú 6 años. Entonces, también soy peruano. El entrenador tiene que ser un investigador. Y investigar es tú tener un tratamiento contra un error o un tratamiento contra un éxito. Si ese tratamiento, que es el entrenamiento, te llevó al éxito, tú sigues por ahí.
Claro. Pero si ese entrenamiento te lleva a algo que no era lo que tú esperabas porque se quedó abajo, tú tienes que reformular. Y eso es muy individual. Yo no te puedo decir a ti, oye, es 17, es 16, o es 18 años, o es 15. Yo lo que te digo es que sin una buena preparación física en la natación profesional mundial hoy, no hay resultado. Y mira que yo llevo 10 años trabajando y estoy aprendiendo todavía, 10 años trabajando con selección de aguas abiertas, que tiene pruebas que se demoran más de 30 minutos, los 25 kilómetros, y tiene pruebas olímpicas de 10 kilómetros, de 2 horas, y ellos necesitan preparación física, y ellos hacen pesa. Hacen circuito funcional, pero hacen pesa. Tienen que hacerla. Entonces, cada uno tiene su fórmula. También yo te voy a dar una experiencia mía que yo creo que sirve para todos, porque es algo curioso. Había un excelente, y los cubanos que estén oyendo deben acordarse de eso. Había un excelente técnico en la década en la década del 80, Sishi, era húngaro, y tenía los mejores nadadores de medley del mundo. Bueno, en aquella época todavía eran la Guerra Fría, los países socialistas, y ellos iban a Cuba muchas veces huyendo del invierno a entrenar a Cuba. Y él se iba para una piscina escondida allá por el Parque Lenin. Y él decía que él no gustaba eso del lactato, que él no utilizaba el lactato, que lo de él era feeling y que él, su experiencia. Y como él no entrenaba, donde entrenábamos nosotros, yo le dije un día a uno de los del colectivo técnico, oye, yo me voy a escapar hasta el Parque Lenin y yo voy a ver cómo es. Y a todo el mundo le hacía testes de lactato y todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no te dicen las cosas. Nosotros mismos nos equivocamos muchísimas veces. Yo tengo el privilegio de tener más de 50 entrenamientos de altura, pero las primeras veces nos equivocábamos mucho, porque nos guiamos por lo que nos decían los alemanes, por lo que nos decían los rusos, y el organismo es diferente. Nosotros, ¿cuándo fue que vinimos a aceptar y a sacar provecho de verdad de los entrenamientos de altura? Cuando comenzamos a hacer los testes con nuestros propios equipos y con nuestros propios técnicos. Entonces, eso es algo que queda y que vale también para esto de la fuerza. Ya, gracias. Para cerrar, me gustaría, quiero aprovechar, discúlpeme todos los demás, ya ahí me callo. No, para nada, yo estoy aquí para eso. No pienso salir a ningún lugar hoy. Gracias. Yo rescato un poco, mira, yo tuve la fortuna de ver a mí me formó un profesor en una provincia, se llamaba José Luis Reyes, que para descanse, y después entrené mucho tiempo con Gregorio Tavío, Goyo, y Goyo era fiel creyente, como sigue siendo, de las altas intensidades, del máximo consumo de oxígeno, de las series, o sea, hasta el día de hoy hace el mismo entrenamiento, pero ha tenido grandísimos resultados porque periodiza muy bien el trabajo y da descanso también, con trabajos regenerativos en el medio. Luego vi a Faroy, tuve el placer de entrenar con Faroy, lo vi lo que hacía él desde que yo tenía 14 años o 15 años a nadadores de distancia, a nadadores de velocidad, a nadadores de medio fondo, cómo hacía la transferencia de la fuerza, el trabajo de las ligas, los test anaeróbicos, los test aeróbicos, los test de fuerza, increíble información. Luego me voy a Estados Unidos y veo toda la progresión de los trabajos de pateo, los trabajos de todo tipo, y lo que hoy trato de poner en práctica es lo que tú dices que es muy importante. La idea, escuchando a Reinaldo en Perú una vez hablar, me hizo caer en razón de que no es lo mismo que tú tengas, lo que tú decías, un niño de 12 años con la edad de 14 o un niño de 14 con la edad de 12. Y hoy en día lo que estamos tratando de hacer en el estadio italiano es, para evitar el tiempo de sobrecarga, que recuperar a un atleta de sobrecarga es demasiado lento, de las lesiones en los jóvenes y todo este tipo de cosas, tratamos de dar con la edad biológica muy rápido y aprovechar el máximo de cada etapa de desarrollo y enfocarnos a eso en cada etapa para evitar la pérdida de tiempo, porque es psicológico, es de todo tipo lo que afecta cuando el chico se atasca, pues, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo. Creo que la información es muy, muy buena y bueno, ojalá podamos seguir compartiendo tanto de este tipo de información. Gracias a ti, qué bien. Bien, Luis, gracias.
Vamos a ceder al profesor Ibrahim Saldívar. Adelante, profesor. Oye, Ibrahim. ¿Cómo anda, Pepe? Ibrahim. Adelante, Ibrahim. Un gusto tenerlo. Un placer compartir con todos ustedes, que los conozco a la mayoría y sé que hay grandes entrenadores, en especial a Pepe por todas las enseñanzas de la época de nadador, de la época de mía ya de formación, porque mi tesis de graduación, él fue mi asesor principal, la hice sobre tema del lactato en test de carga progresiva y la verdad me sirvió para hacer el mejor trabajo de diploma de mi año en mi departamento, y la verdad que mucho que agradecer al escucharlo aquí, al igual que la mayoría de ustedes. Me satisface porque siempre tratamos de hablar de esa parte investigativa, de esa parte de conocer la realidad mundial de las estaturas, de hablar de los momentos de desarrollo, de la velocidad, y precisamente toda la estructura que Pepe habla, de esa experiencia de hacer el trabajo técnico correctamente, de todas las progresiones aeróbicas en cada una de las zonas de entrenamiento que hay que lograr, para la base que nos garantice el futuro, tanto en la parte coordinativa y condicional de agua como la de tierra, llegar a los resultados que siempre soñamos. Y ahí muchas veces lo que nos falta a nosotros es esa conciencia de tener la paciencia de hacer lo que se debe hacer, de no apresurarse en querer acelerar procesos que al final conllevan al estancamiento y al retroceso. Y la verdad que, Pepe, agradecerte por la claridad como siempre. Sabe que cada vez que tengo una duda te consulto en el área médica, y muchas gracias por todas sus enseñanzas. No, gracias a ti. Oye, ustedes son los que me ponen a mí más viejo. Yo me las doy de que soy un muchacho de 71 años, pero te veo a ti que fuiste nadador cuando yo era médico del equipo de natación, ya con bata blanca y eso. ¿Qué es eso, chicos? Me ponen viejo. Pero me da mucha alegría. Y Ibrahim es uno de los técnicos más estudiosos de aquella generación que fueron atletas y hoy en día son técnicos destacados, y te felicito por tu trabajo. Gracias, Pepe. Bien, Ibrahim. Una pregunta. Un ratito, vamos a mantener el orden. Bien, Ibrahim, vamos a comprometerlo para contar con Ibrahim en una próxima charla. Vamos a mantener el orden. Tenemos a Víctor Mario Maya Espinosa esperando con una pregunta. Adelante, Víctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. De aquí desde Barcelona. No, mi pregunta, primero que todo, evidentemente, doctora, agradecerle la charla, muy bien expuesto y con temas que aún en estos momentos siguen en mucha actualidad. A veces hablamos con los entrenadores y ellos nos dicen, no, yo hago todos estos trabajos de capacidad aeróbica y todo eso, pero luego nos vamos a ver sus resultados de sus nadadores en pruebas de fondo, como por ejemplo 800 o 1500, y vemos que no, que esos resultados no son los más de nivel que podrían existir para esas edades, ¿no? Con lo cual pienso yo que allí ya se detecta que ese trabajo de esa capacidad de desarrollar esa capacidad aeróbica no es tal como a lo mejor ellos lo están mencionando. ¿Qué test recomendaría usted para esas diferentes edades, ¿no? Una distancia o la misma competición en sí. Muchísimas gracias. Oh, gracias a ti. Buena pregunta también. Mira, hoy en día existen diferentes protocolos de test. Yo recomiendo los test con lactato, porque hasta hoy, a pesar de haber querido utilizar otros indicadores, sigue siendo el indicador más fiel para saber la intensidad del entrenamiento. Si no tuvieras la posibilidad de trabajar con lactato, hay a veces padres o técnicos que me dicen, pero usted le va a hacer lactato a un niño de 11 años. No hay ningún problema. Es una gotica de sangre, un pinchacito, pero yo quiero saber, yo no lo voy a hacer el lactato porque hay el mito que el lactato es solo para trabajo de grande intensidad. Usted puede hacer una serie, por ejemplo, 4 de 400 o 6 de 200, una serie igual
al mismo ritmo, sin que sea progresivo, tratando de mantener el mismo tiempo y que sea predominio aerobio, que sea un 80, un 85% del mejor tiempo, y al final hacer el lactato para comprobar si realmente esa serie fue con predominio aerobio o fue con un predominio ya anaerobio o de máximo consumo de oxígeno. O sea, eso ya entramos en las áreas funcionales de entrenamiento. Pero tienes que tener alguna herramienta que te permita tener la certeza de si él con determinada velocidad de nado está con un predominio aerobio o está con un predominio anaerobio. Yo te diría que las distancias para eventos de medio fondo y fondo, las distancias principales para hacer esos controles serían 200 y 400 metros. Son distancias donde existen hasta protocolos de test progresivos, como decía Ibrahim, ya esos son un poquito más sofisticados porque necesitas en cada intensidad diferente hacer una colecta, pero son mucho más exactos también. Ahora, una tomada, una colecta de lactato al final de una serie que llamamos plana, al mismo ritmo, siempre insistiendo con esos nadadores más jóvenes que la última repetición no puede ser más fuerte que las otras, porque a veces ellos, porque es la última, la hacen más fuerte. Si mantienen el mismo ritmo y tienes el lactato, tienes prácticamente la certeza de cuál fue el área funcional utilizada y a partir de ahí puedes reprogramar la planificación del entrenamiento, porque la tendencia debe ser a progresar. Entonces, un principio del entrenamiento, la progresión. Entonces, lo que antes era un área que podía ser anaerobia, a lo mejor 2 meses después ya es aerobia en esa zona, en ese intervalo de edades. Y ese es el momento de exigirle mejores tiempos, más velocidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta concretamente, series de 200 y de 400 metros con intervalos de descanso, como es aerobia, nunca más de 1 minuto entre una repetición y la otra, puede ser hasta menos, y controlar con lactato. Si no tuvieran la posibilidad de hacer lactato, tienes que tener alguna referencia de la frecuencia cardíaca de ese niño o de esa niña, y en función de sus test anteriores, pues tener la idea si ella o él se esforzó mucho más o mucho menos, si no consiguió mantener la misma frecuencia cardíaca. Siempre con la frecuencia cardíaca solo es una limitación. Cuando tienes lactato, puedes correlacionarlo con la frecuencia cardíaca y ahí sí acompañarlo con frecuencia cardíaca. Pero si solo hace frecuencia cardíaca, el margen de error es muy grande. De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Eduardo Rivera, adelante, Edu. ¿Qué tal? Buenos días, profesor, doctor José Blanco, muchísimas gracias por su exposición, especialmente por el punto de que nosotros estamos formando personas, no estamos formando solo nadadores, podemos tener buenos deportistas que dentro de unos años prefieren hacer vóley o hacer básquet y todo lo que nosotros hagamos con ellos ahora, ellos se verán afectados en el futuro, ¿no? Quería hacerle 2 preguntas. Bueno, yo me he formado en España y he tenido el placer de, no sé si usted les conocerá, de trabajar con Alberto García Bataller, que era entrenador de la selección española precisamente para los mundiales para las Olimpiadas del 92 en España, el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, y he trabajado con John Camus, entrenador de velocistas, también, bueno, nadadores de 48 segundos en 100 libres, en piscina larga, o sea, entrenadores también de élite. Y en un momento, cuando yo ya consideraba que mi formación ya está bastante avanzada, nos comentan que no hay que hacer estiramientos. Los deportistas, después de hacer un trabajo de fuerza o de máxima intensidad, no hay que estirar, ¿no? Ahí nos explicaron que es mejor utilizar la facilitación neuromuscular propioceptiva, los FNP. Y mi pregunta es cómo
cómo hacemos la flexibilidad o los estiramientos con las categorías inferiores. Si es mejor hacer estiramiento pasivo o estiramiento propioceptivo para mejorar la flexibilidad y la movilidad articular, la elasticidad y todo. Y también sobre los calentamientos con ejercicio balístico, donde se sacuden el brazo hasta el extremo o al límite de la movilidad articular con fuerza. En un par de ocasiones he visto algunos comentarios que dicen que no es lo mejor para utilizar para un calentamiento, ya que se utilizan ligas y todo eso para las articulaciones es mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, buenas preguntas. Mira, tú no lo decías, bueno, después de hacer un trabajo fuerte de potencia o de fuerza máxima, sí, no debe hacerse estiramiento inmediatamente, porque ese es una calidad específica dentro de la fuerza. En la fuerza tú puedes trabajar o adaptación anatómica para fortalecimiento de las uniones músculo-tendinosas, o puedes trabajar resistencia muscular prolongada, de más larga duración o de media duración o de corta duración, o puedes hacer potencia y fuerza máxima. Son diferentes métodos de trabajo de la fuerza. Te recomiendo los trabajos que ya de Tudor Bompa, canadiense, que es de origen rumano. Tudor Bompa es una eminencia en eso. Ahora no me voy a extender en esto, pero sí, para lo que estamos hablando de las categorías de prepuberales y puberales, o sea, las categorías de infantil y hasta un poco antes, es necesario el trabajo de la flexibilidad. No es contraindicado hasta porque ellos no van a hacer fuerza máxima nunca. Claro. No deben hacer fuerza máxima nunca. Entonces, todo lo que ellos hagan es susceptible de poder hacer un trabajo de estiramiento y de flexibilidad y de ampliar ese trabajo, de ampliar siempre que sea un peso razonable y que hayan hecho un buen calentamiento, amplía el rango de movimiento. Trabajo pliométrico. Entonces, ahí va a contribuir a un mayor desempeño y utilización de la fuerza. Ahora, lo que está contraindicado, que no se debe hacer, es después de un trabajo de fuerza máxima y a veces dependiendo de la potencia, no hacer la flexibilidad inmediatamente porque eso puede llevar a lesiones. Te preguntaba, me mencionaste algunos que conozco allá en España y de Fernando Navarro, no has tenido, no te gusta. No, sí, bueno, él es una eminencia en la enseñanza, ¿no? Más bien me estaba enfocándome un poquito más al entrenamiento. Pero sí, claro. Navarro en cuanto a enseñanza es capo. Es mi amigo. Pero además te doy un dato. No sé si oíste hablar alguna vez de Alejandro Sandino. ¿Oíste hablar? No, nunca oíste hablar. No. Alejandro Sandino fue un técnico muy bueno en España, murió ya. Y ya en la etapa en que yo estaba en el equipo nacional de natación como nadador en Cuba, él fue mi técnico, Alejandro Sandino. Tuve el privilegio de encontrármelo en el Campeonato Mundial de Madrid. Tú no habías nacido, ¿o sí? En 1986. Justo. ¿Naciste? Justo ahí. Bueno, naciendo tú, yo estaba dando una conferencia en el primer congreso de entrenadores mundiales de la natación. Me sorprendieron porque yo era relativamente joven en esa edad, tenía 36 años en 1986 cuando el campeonato mundial en Madrid. Pero mira qué responsabilidad, me ponen a dar una conferencia, una mesa redonda. ¿Sabes con quién? Con alguien que para mí era de quitarme el sombrero, con Doc Councilman. ¿Alguna vez tú oíste hablar de Councilman? Sí, sí. Bueno, entonces imagínate tú y yo al lado de Councilman dando una conferencia para los mejores entrenadores del mundo. Y estaba presente Alejandro Sandino ahí, me dio un abrazo muy cariñoso. Ya él estaba enfermo, o sea, tenía problemas cardiovasculares y falleció. Pero sí tengo muy buenos amigos por allá. Un abrazo. Bien, continuamos. Gracias. Entonces. Gustavo Macabe desde Ica, adelante. Activa tu audio, Gustavo.
Gracias por la palabra. Felicitaciones al doctor. Solamente una